Ya estamos emitiendo y vamos a buscar que nuestra grabación quede grabada de tal manera que más adelante podamos hacer una revisión de lo contenido y de lo que se ha tratado en nuestra sesión. Así que vamos a arrancar. Repito, buenas tardes y bienvenidos a las personas que ya están con nosotros. Vamos a iniciar compartiendo pantalla esta tarde, de tal manera que podamos tener la información compartida. Estamos en el curso de aprovechamiento forestal y dasometría y hoy pues vamos a hacer un resumen de las clases 1, 2 y 3 que hemos estado presentando en las sesiones anteriores. Es ampliamente conocido por nosotros que el objetivo pues, de la clase no es más que conocer la importancia del estudio del aprovechamiento forestal y su fase dasométrica. Muy bien, uno de los primeros temas que empezamos a platicar fue sobre la historia de las leyes en Guatemala, las leyes vinculadas con el aprovechamiento forestal. Y para esto nos hemos referido a una línea de tiempo, ¿verdad? Una línea de tiempo que pues nos señala algunos puntos importantes respecto a la institucionalidad forestal. Y la institucionalidad forestal en nuestro país pues ha estado sujeta al vaivén de las leyes aprobadas en esta materia, ¿verdad? El Estado de Guatemala se ha organizado de tal manera que hay tres poderes que interrelacionan, en este momento no de todo de manera sana, pero que están vinculados en cuanto a lo que le interesa a nuestro país. Y en el tema forestal partimos de las políticas generales del Estado, ¿verdad? Diseñadas desde el Ejecutivo, y en materia forestal se han diseñado estas políticas. Y estas políticas se plasman para su ejecución en programas y proyectos, ¿verdad? De esa cuenta que uno de los programas es precisamente la institucionalización de esas políticas, desde donde se ejecutan proyectos específicos. A lo largo del tiempo, pues ha ocurrido que Guatemala ha tenido diferentes instituciones que se han hecho cargo del tema forestal. De las más sobresalientes podemos señalarle lo que ocurrió en agosto de 1899, cuando se crea una Dirección General de Agricultura que está inscrita al Ministerio de Agricultura y a la cual le trasladan todos los temas que estén vinculados con la actividad silvícola, ¿verdad? Estas actuaciones han creado condiciones populares como el que corta un árbol debe sembrar 10, ¿verdad? Que incluso en algunos sitios todavía se mantiene ese criterio, ¿verdad? Pero ya en 1899, cuando se crea la Dirección General de Agricultura, es cuando se empiezan a tocar los temas relacionados con la actividad silvícola. Muy importante es el decreto legislativo 1042, ¿verdad? A través de la emisión de otro decreto gubernativo, el 670 de 1920, fíjense, principio del siglo de 1900, del siglo pasado. Entonces, se delega por medio de ese decreto gubernativo al Ministerio de Agricultura
todas aquellas atribuciones que tendrían que ver con la conservación y el incremento de los bosques. Aquí hay dos temas específicos. Uno, con la conservación, es decir, en 1920 se hablaba de conservación, pero se veía la necesidad de incrementar los bosques, es decir, de alguna manera habían indicadores que nos decían que los bosques que teníamos deberíamos de mantenerlos, pero a la vez teníamos que incrementar los bosques. Y entonces es a través de este decreto gubernativo 670 en el que se plasman estos objetivos. Como toda ley, pues hay que elaborarle un reglamento, ¿verdad? Y entonces, para que se pudieran cumplir estas funciones en la estructura administrativa del Estado, y particularmente en el Ministerio de Agricultura, entonces se crea una división forestal. Acuérdense que Guatemala es un país que imita, ¿verdad? Muchas de las leyes del país han sido producto de imitar las leyes de otros países en otras condiciones, ¿verdad? Pero se crea la división forestal. Y al crearse la división forestal, entonces se da vida al primer servicio forestal nacional. Estamos hablando del año 1920 a través del decreto gubernativo 670 y de ahí la importancia de este decreto gubernativo. Ya más tarde, en 1925, entonces ya hay una asamblea legislativa en la que se promulga la primera ley forestal que tuvo una vigencia bastante larga, de 20 años. Hasta 1945 se empieza a considerar la revisión de la ley, ¿no? Pero es en ese año, 1925, en el que se promulga la primera ley forestal, y aquí empecemos a contar, a ver cuántos instrumentos de regulación forestal ha tenido nuestro país. La primera de 1925. Y como les decía, es en 1945, 20 años después, cuando aparece la segunda ley forestal de Guatemala, y no se crea al azar, sino que es a través de un decreto del Congreso de la República, por lo que es un decreto legislativo, el número 170, en el que nuevamente se designa al Ministerio de Agricultura a través de la división forestal. Recuerdan aquella primera división forestal que se creó, la administración de los recursos forestales del país. Esta segunda ley forestal tiene una vigencia de 29 años y se considera que debe estar adscrita al Ministerio de Agricultura porque en ese momento eso era lo que sucedía a nivel global, ¿verdad? Y porque el concepto de agricultura incluye el concepto de las actividades silvícolas. Entonces asignan al Ministerio de Agricultura esa responsabilidad. Pero esa segunda ley promulgada en 1945 dura 29 años. Y si ustedes recuerdan, ese año clave, en 1945, un año después de la Revolución de 1944, que inicia lo que se ha considerado la primavera del país, ¿verdad? Es decir, una visión de transformación y desarrollo que fue truncada por el gobierno de los Estados Unidos, generando una desinformación global en cuanto a que Guatemala había sido tomado por corrientes adversas a los Estados Unidos, cuando lo que se buscaba era que la United Fruit Company, que era poseedora de mucha de la tierra de Guatemala, que no aprovechaba, pues devolviera las tierras al Estado para que pudiera ser entregada a las personas que necesitaban de ella. Pero es en este año, en 1945, un año después de la Revolución de 1944, cuando arranca la segunda ley forestal de Guatemala, y esta va a tardar o va a tener una duración de 29 años, y es en 1974 cuando pierde su vigencia, ¿verdad?
Si regresamos un poco a la historia dentro de esta línea de tiempo, el decreto 543 reglamenta la explotación de los bosques nacionales. ¿Y por qué se da la necesidad? Aquí estamos hablando de 1956, 2 años antes de mi nacimiento. Pero ¿por qué hay necesidad de emitir un decreto que reglamente la explotación de los bosques nacionales? Bueno, pues sucedía que en nuestro país, en la parte norte de nuestro país, habían transnacionales que estaban explotando nuestros recursos. Chequeo continuidad de transmisión, permítanme. Muy bien, continuamos. Entonces les decía que este decreto, el 543, reglamenta esa explotación de los bosques nacionales debido a lo que hacían las transnacionales que estaban extrayendo el recurso forestal. Y como lo mencionábamos ya en anteriores ocasiones, pues estas empresas estaban llevándose lo mejor de la madera de nuestro país, de los bosques tropicales en el norte de Petén, hoy parte de la Reserva de Biosfera Maya, y que obviamente extrajeron la mejor genética de las especies que aquí se han desarrollado. Entonces hubo necesidad de reglamentar, pues, para que pudiera haber control de estas transnacionales. Fue en 1974 cuando, recuerdan, si volvemos a nuestra línea de tiempo, que es cuando culmina la vigencia de la segunda ley forestal de Guatemala, en que se emite un nuevo decreto, que es el 5174 del Congreso de la República, que crea el segundo Servicio Forestal Nacional a través de institucionalizar esta actividad, y para eso empieza a funcionar el Instituto Nacional Forestal, INAFOR. Entonces este es otro detalle, ese es un punto importante en la línea del tiempo de la regulación forestal en Guatemala. Es ese año cuando aparece la tercera ley forestal, el decreto número 5874, ¿verdad? Vean la evolución que ha tenido en el tiempo. 3 leyes forestales a 1974. Personalmente, terminando iniciando mi educación básica, si no estoy 74, sí, casi terminando esto. Bueno, pues ahí es cuando surge el Instituto Nacional Forestal. Fue en 1984 cuando el gobierno era dirigido por Óscar Humberto Mejía Víctor, un general que había participado del derrocamiento de Efraín Ríos Montt, que modifica el decreto 5874, ¿verdad? Y da origen a la cuarta ley forestal. ¿Cuál fue la importancia de esta cuarta ley forestal? Que aquí surgía la necesidad o regulaba la actividad de fomentar el desarrollo forestal de Guatemala, es decir, se vislumbraba o se sentía, se percibía que la actividad forestal no tenía los productos que se deseaban, y entonces esta ley viene y regula el fomento del desarrollo forestal. Aparte de que ratifica lo que decía la anterior ley en materia de incentivos fiscales, ¿verdad?, para la reforestación. Es decir, todo aquel que quisiera reforestar iba a recibir plata del Estado a través del organismo ejecutivo, ¿verdad?, para dedicarse a reforestar. Ya en 1988 se crea el Acuerdo Gubernativo 393, que da lugar a que surja la Dirección General de Bosques, es decir, se sustituye el Instituto Nacional Forestal y la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre como parte de la administración
del Ministerio de Agricultura. En 1989, una nueva ley se emite a través del decreto número 7089 y en 1996 el decreto número 10196 que da margen a que surjan muchas acciones en el tema de la reforestación. Se considera el cuarto servicio forestal nacional y entonces se crea el Instituto Nacional de Bosques, ¿verdad? Para que administre los recursos forestales en áreas no protegidas, porque en áreas protegidas, pues, la injerencia es del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ya aquí hay una diferenciación en cuanto a la administración del recurso forestal. Y aunque se habla del cuarto servicio forestal nacional, en realidad es uno de los dos servicios forestales nacionales, porque el otro lo presta el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Pero veamos qué nos dicen respecto al decreto número 10196. Hola, el día de hoy hablaremos acerca del decreto número 10196, Ley Forestal, junto con mis compañeros Catherine Corso y Luis Chacón. Por lo que la Ley Forestal, decreto 10196 en Guatemala, se declara como urgencia nacional, de manera que se involucre la reforestación y la conservación de los bosques. La Ley Forestal cuenta con 117 artículos, en donde el artículo 1 menciona que se debe de cumplir como objetivo el promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque para proveer al país de los productos forestales que requiera. Asimismo, el incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos al manejo racional y sostenido de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos forestales. Muy bien, entonces, vean, hay un interés por promover la reforestación en áreas forestales que actualmente carecieran de cobertura forestal. Y como decíamos anteriormente, estas áreas forestales generalmente fueron áreas marginales, ¿verdad? Que fueron explotadas de manera irracional, o si ustedes quieren, aprovechadas, entre comillas, de manera irracional, y que ahora se buscaba repoblarlas. Y aquí habría que estudiar un poco a profundidad este tema, porque quienes realizaban actividades de tala ilegal o de aprovechamientos ilegales, posteriormente, por influencia en decisiones del Ejecutivo, entonces buscan que a través de una ley se les favorezca nuevamente para poder obtener recursos en cuanto al tema de la reforestación a través de los incentivos forestales, ¿verdad? Entonces, las leyes y la ley forestal, este 10196, pues no escapa a esa manipulación de sectores económicos en el país que ven en los recursos del Estado una fuente para adquirir recursos. Entonces, el promover la reforestación, designado en la ley forestal, ya obligaba, porque era una ley, obligaba a que el Estado tomara acciones al respecto. Y lo otro era el incrementar la productividad de los bosques existentes, es decir, había bosques y entonces había que hacerlos más productivos, ¿verdad? Y para hacerlos más productivos, pues obviamente había que someterlos a un manejo racional y entonces empieza toda una política de tecnificación, arrancando por el ordenamiento forestal, ¿verdad? Y esto, pues fomentando el que se utilizaran equipos que mejoraran la rentabilidad, que mejoraran la productividad, porque anteriormente el instrumento de corta, pues eran sierras, ¿verdad? Sierras manuales, dando posteriormente a las motosierras, luego a las motosierras con marco, llegando a los aserraderos portátiles, es decir, una evolución que demandaba o que mandaba la ley que se hiciera, ¿verdad? El utilizar equipos industriales con el objeto de
mejorar la productividad. Y entonces esto se queda plasmado en esta nueva ley forestal. Dando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos forestales. Y aquí, hablando del mayor valor agregado, al utilizar mejor equipo, ¿ya? Entonces había menos desperdicio en el bosque, por ejemplo, ¿no? Y eso permitía que un mayor volumen de madera llegara hasta cerraderos. Por otro lado, es importante destacar que en el artículo 5 se menciona la creación del Instituto Nacional de Bosques, también llamado como INAB, para la designación de la presente ley. Como complemento del artículo 6 se menciona las atribuciones que se le designan al INAB, como el ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley, así como también el coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo que nos dice esta ley, ¿verdad? Recuérdense que las divisiones forestales estaban dentro de una estructura administrativa del Ministerio de Agricultura. Y entonces esta nueva ley lo que nos dice es, bueno, no, ya no queremos depender de las decisiones de una sola persona, ya no queremos depender de las decisiones del ministro, sino porque ahí no tenemos participación. Esto lo decía el sector público, o mejor dicho, el sector privado forestal del país. Y también las organizaciones conservacionistas, ¿verdad? Decían, bueno, nosotros queremos tener participación, pero si la institucionalidad sigue dependiendo del Ministerio de Agricultura en línea directa con el ministro, eso no va a ser posible. Entonces, en la ley ya se crea esta figura del Instituto Nacional de Bosques, que como sin duda vamos a ver más adelante, pues ya no es dirigida específicamente por el Ministerio de Agricultura, a través del ministro, sino que ya el ministro forma parte o preside una junta directiva que es la que va a tomar decisiones. Es entonces el Instituto Nacional de Bosques el que se encarga de aplicar las políticas forestales del país, ¿verdad? Creando los programas específicos como el programa de incentivos forestales, el programa de otorgamiento de licencias, por ejemplo, como veremos más adelante. También el coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional. En el artículo 26 se menciona que el INAB puede conceder 2 tipos de categorías de concesiones y en el artículo 27 se menciona que pueden ser áreas con bosque, en donde el INAB puede otorgar este tipo de concesión a aquellas personas que tengan como objetivo el manejo sostenible del bosque. Ahora bien, es el INAB el que puede otorgar concesiones, pero recuérdense que el ámbito de acción del Instituto Nacional de Bosques es fuera de áreas protegidas. Y fuera de áreas protegidas, el Estado será propietario de tierras como para que el Instituto Nacional de Bosques las pueda concesionar. Es una de las interrogantes en cuanto a la operatividad de este artículo, ¿verdad? Y luego el concesionar áreas con bosque, ¿verdad? Es decir, existen áreas con bosque que pertenezcan al Estado, y si existen estas, se conservan, hay algún producto utilizable. Y me refiero a el ámbito de acción del Instituto Nacional de Bosques, que aunque la ley tiene un cumplimiento en todo el territorio nacional, esta se ve limitada por la Ley de Áreas Protegidas, que establece que la Ley de Áreas Protegidas deben ser administradas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Pero se contempla aquí en la ley forestal esta parte de las concesiones, ¿verdad? Que de una u otra manera estaban siendo contempladas para que en determinado momento el INAH pudiera hacerlo. Y una concesión, pues no es decisión, o el otorgamiento de una concesión no es decisión de una junta directiva, de un ministro o de un presidente, sino que se tiene que cumplir con todo un proceso de licitaciones para poder entregarlo. Y para esto se deberá de contar de manera obligatoria con el plan de manejo del área correspondiente. Artículo 28. Concesiones en áreas desprovistas de bosque. El INAH está en la disposición de brindar tierras de educación forestal, las cuales no tienen bosque presente, a ciudadanos guatemaltecos individuales o jurídicos con el propósito de que estas áreas se reforesten, ya sea de manera natural o artificial. Por lo tanto, todas las entidades del Estado tienen como obligación informar al INAH sobre todas las áreas desprovistas
de bosque dentro de la jurisdicción para establecer sus vocaciones forestales, con el propósito de concesionarlas para reforestarlas y a la vez aprovecharlas de manera sostenible. Ok, aquí hay un detalle. Se dice, bueno, todas las instituciones tienen la obligación de decirle al Instituto Nacional de Bosques, miren, nosotros tenemos área forestal y entonces éntrenle ustedes a aplicar la ley en ese sentido, ya sea que estén desprovistas de bosques o que estén con bosque. ¿Y qué institución tendrá esas posibilidades? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la universidad, pero recuerden que la universidad se rige por una ley propia, pero la institución que tiene más área en su poder y que alguna cuenta con bosques y otra área no, sin bosques, es el Ejército de Guatemala, por ejemplo. Sin embargo, a la fecha no se conoce que el INAH haya, aparte del programa de incentivos forestales, no se conoce que el INAH institucionalmente haya promovido o haya generado algún programa en ese lugar. Artículo 34. Prohibiciones. Está determinantemente prohibido la tala de árboles de especies protegidas y en las vías de extinción que se encuentran en los listados nacionales establecidos y los que se determinen conjuntamente por el INAH y el CONAF, al igual que aquellos que se hayan ratificado en acuerdos con los convenios internacionales de Guatemala, es decir, los árboles que conformen genotipos superiores identificados por el Instituto. Por lo tanto, el INAH brindará protección a estas especies y estimulará su conservación, con excepción de los árboles provenientes de bosques plantados y registrados en el INAH. Artículo 46. Cambio de cobertura. Si se desea cambiar la cobertura forestal por otra en un área cubierta con bosque mayor a 1 hectárea, se deberá presentar un estudio suscrito al INAH por un profesional que asegure que la tierra con bosque no es de vocación forestal y solo se autorizará este cambio en tierras de vocación forestal por medio de la solicitud acompañada de un plan de manejo agrícola. Ok, aquí es otro detalle. El cambio de cobertura se da principalmente para que el suelo sea utilizado en el establecimiento de cultivos agrícolas o para el establecimiento de industrias o para el desarrollo de proyectos urbanos. Y muy recientemente, pues el desarrollo de proyectos urbanos se han realizado en suelos con vocación forestal, es decir, suelos marginales con altas pendientes. Sin embargo, han obviado el cumplimiento del artículo 46 y si alguno de ustedes conoce, pues el año recién pasado hubo problemas en el área de Cayala, en donde empresas de desarrollo urbanístico hicieron sustitución de uso de la tierra sin que hubiera una intervención del Estado drástica en cumplimiento de la ley forestal. Que asegure que esta tierra es apta para una producción agrícola económica sostenible. Artículo 47. Cuencas hidrográficas. Está prohibida la tala del bosque en la parte alta de las cuencas hidrográficas, especialmente las que están ubicadas en zonas de recarga hídrica. Por lo tanto, recibirán una protección especial y estarán sujetas a un manejo forestal sostenible. En caso de que esta tala se llevara a cabo, se deben establecer programas especiales de regeneración y rehabilitación de las áreas deforestadas. Esta ley también determina que los bosques pueden ser explotados de manera sostenida y con permisos otorgados, como en el artículo 48. Aprovechamiento y manejo sostenido del bosque. El aprovechamiento y manejo está dirigido mediante un plan de manejo aprobado por el INAH. Este es un instrumento primordial en el monitoreo del aprovechamiento. Artículo 49. Licencias. Las licencias son autorizadas para implementar el plan de manejo. Con el otorgamiento de las licencias, cualquier aprovechamiento forestal de madera podrá realizarse en un periodo estipulado por el INAH. Entonces sucede que los propietarios de bosque pues eliminan el bosque nativo, ¿verdad? A través de una licencia del Instituto Nacional de Bosques y sustituyen este bosque por una plantación porque se les obliga, ¿verdad? La ley demanda que repongan el bosque y que lo garanticen a través de una fianza. Entonces ha habido sustitución de los bosques nativos, particularmente de los bosques templados o fríos, ¿verdad? En la parte
occidental de nuestro país. Y en algunas áreas del departamento de Petén, particularmente en el sur, en el área de los municipios de San Luis y Poctum. Entonces, hay sustitución de bosques. Contrario a lo que ocurre en la Reserva Biosfera Maya, en donde hay un ordenamiento forestal que nos lleva a un aprovechamiento, con ciclos de corta de 40 años y un máximo de 3 metros cúbicos de aprovechamiento o de extracción por hectárea, es decir, planes de manejo que garanticen la sostenibilidad forestal. Artículo 55. Extensión obligatoria de reforestación. Este artículo determina que el plan de manejo debe establecer la extensión obligatoria a reforestar. Asimismo, en el artículo 71 podemos encontrar los incentivos que el Estado otorga por medio del INAV a los propietarios de tierras que se dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento de tierras de vocación forestal. Y aquí hay un detalle importante, es decir, fíjense, la reforestación tiene carácter de obligatoria y tendrá que estar definida en un plan de manejo. Y eso va a estar en función de los métodos de corta a utilizar. Sin embargo, en Guatemala, el único que se utiliza es el método de extracción por tala rasa, es decir, eliminación total de los individuos, lo que conlleva a la pérdida de material genético. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bosques también, y por mandatos de la legislación, pues establece que existan bosques semilleros en donde haya individuos con calidad genética como la que se desea para la plantación y posterior aprovechamiento e industrialización del recurso maderable. Esto particularmente en la zona occidental de Guatemala. Por otro lado, tenemos el artículo 73, que determina la duración del programa de incentivos. Los incentivos poseen un periodo de 20 años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El artículo 93, incendio forestal, indica que quien provoque un incendio forestal será sancionado con una multa equivalente al valor que evalúe el INAV y se le dará prisión de 2 a 10 años. Esta es una obligación que se tiene, el Instituto Nacional de Bosques tendrá que evaluar. Y en general, el Instituto Nacional de Bosques ha promovido la profesionalización de los ingenieros agrónomos que se dedican a la actividad forestal. Sin embargo, el tema de la investigación del origen de los incendios forestales no ha avanzado, ¿verdad? Los incendios forestales en Guatemala, cerca del 100% son provocados por el hombre, y no se realiza un proceso de investigación para hacer cumplir lo que nos citaba la ley momentos antes, ¿verdad? En artículos anteriores. Entonces, este tema todavía está en materia pendiente en cuanto a la aplicación del artículo 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. Quien cambie sin autorización el uso de la tierra en áreas cubiertas de bosque será sancionado con prisión y una multa dada por el INAH. Asimismo, tenemos el artículo 99 que indica la tala de árboles de especies protegidas. Quien tale, aprovecha el corte, la copa de estos árboles de especies protegidas o en vías de extinción serán sancionados con multas con valores mayores a 5,000 quetzales. Por último, esta ley es importante, ya que sin esto todos los bosques se encontrarían desprotegidos, por lo que se mencionan los requisitos que se deben de cumplir para realizar la tala de árboles. Asimismo, como se menciona en el artículo 54, las municipalidades otorgan licencias para la tala de árboles con volúmenes menores de 10 metros cúbicos por licencia por finca y por año. De esta manera se mantiene un mejor control de la cantidad de árboles talados y así evitar la máxima degradación del medio ambiente. Por medio de la presente ley y un estudio de impacto ambiental se reconocerá la importancia y la magnitud del impacto en el área y de esta manera poder proponer las mejores alternativas de mitigación. Muy bien, entonces vean el contenido de este decreto, el 101/96, que es la ley forestal vigente, ¿verdad? La sexta ley en nuestro país, que es la que está vigente y que de alguna manera ha permitido la
la profesionalización de la actividad forestal. El Instituto Nacional de Bosques se ha tecnificado. Hay diversas oportunidades, incluso existen compañeros que prácticamente su modo de vida lo han hecho prestando el servicio de aprovechamientos forestales, partiendo de la elaboración de los planes de manejo, constituyéndose en técnicos que brindan asistencia técnica para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones a que obliga la ley producto de un aprovechamiento forestal, ¿verdad? Y en el caso de cuando son plantaciones voluntarias, ¿verdad?, que estén debidamente registradas, pues esas no necesitan de licencias forestales. Sin embargo, sí hay oportunidad para que se brinde asistencia técnica. En el caso del Petén han surgido plantaciones como las plantaciones de la especie de teca, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen un área bastante grande para reforestada bajo el amparo del decreto 101/96. Entonces aquí hacemos un ligero recorrido a través de la línea del tiempo de lo que ha sido la institucionalidad forestal a través de la emisión de leyes forestales. Y otro de los temas importantes que hemos tocado en sesiones anteriores es el tema de las concesiones forestales. Y aunque se citaron en la ley forestal, las concesiones forestales a las que hacemos referencia son a las que han sido otorgadas por el Estado en la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya. Tenemos una reserva de biosfera con una extensión aproximada de 2 millones de hectáreas, ¿verdad? 21.600 kilómetros cuadrados. Y en esta imagen que tenemos aquí, pues está la división, es decir, la partición en que la Reserva de Biosfera Maya se ha hecho. Este color rosado pues nos evidencia los parques nacionales. Tenemos el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Sierra Lacandón, el Mirador Río Azul, ¿verdad? Tenemos los biotopos, el biotopo de la Laguna del Tigre, Río Escondido, el SOTS, San Miguel Apalotá, ¿verdad? 2 lagunas y las concesiones forestales. Pashwan, ¿verdad? Y Afisat, 2 concesiones industriales, ¿verdad? O Pashwan particularmente, Afisat, una concesión industrial de San Andrés, ¿verdad? Si ustedes conocen el departamento, San Andrés está ubicado en las márgenes del lago de Petén Itzá, pero también tiene una concesión en el extremo noroccidental. Hay una franja que va desde San Andrés hacia la comunidad carmelita, como lo mencionábamos, la franja que creó las primeras concesiones forestales. Luego hay hacia el nororiente, pues otras concesiones que han sido entregadas, ¿verdad?, pero que están administradas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas bajo la ley específica de el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Al respecto, vamos a observar lo anterior. Vamos a ver si tenemos oportunidad de ubicarnos. La Reserva de la Biosfera Maya en el norte de Guatemala abarca alrededor de 2 millones de hectáreas. Además de ser hogar de innumerables ruinas mayas, es un tesoro. Cubre casi el 19% del país y tiene el bosque más extenso e importante de Mesoamérica. Dentro de esta magnífica reserva, 9 concesiones comunitarias han trabajado durante más de 20 años protegiendo sus bosques. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento del Interior de los Estados Unidos, estas concesiones han logrado notables éxitos económicos de conservación y de seguridad. Pero primero, ¿qué es exactamente una concesión forestal comunitaria? Las concesiones forestales son derechos legales otorgados por el gobierno guatemalteco para las comunidades, para ganarse la vida con las tierras,
siempre y cuando lo hagan cumpliendo con rigurosos estándares de sostenibilidad. Este modelo ha permitido que docenas de empresas comunitarias que aprovechan los bosques y productos no maderables florezcan en la reserva de la biosfera maya, un lugar donde el empleo legal es escaso. Estos contratos son otorgados a un plazo fijo. Actualmente las concesiones están por aplicar a una prórroga y es un buen momento para revisar los más de 20 años de resultados que confirman el valor del modelo. Echemos un vistazo más de cerca a los éxitos de conservación de este modelo. Las comunidades forestales han logrado mantener una tasa de deforestación cercana a cero durante más de 20 años, es decir, 12 veces menos que en otras partes de la reserva. Gracias a los esfuerzos de inversión, prevención y patrullaje comunitarios, menos del 2% de recurrencia de incendios forestales sucede en las concesiones. Un informe del 2018 reportó una ganancia neta de cobertura boscosa en la parte oriental de reserva de la biosfera maya por primera vez desde que comenzó la recolección de datos en el 2000. Un área equivalente a 740 campos de fútbol se identificó en 5 concesiones comunitarias. En las concesiones forestales también se pueden ver abundantes poblaciones de jaguares, pumas y grandes herbívoros. La caza se controla y el aprovechamiento de la madera es bajo. Las comunidades reconocen las ruinas mayas como parte de su patrimonio y se enorgullecen en protegerlas conservando el bosque. El modelo de concesión forestal comunitaria ha permitido a las familias salir de la pobreza, emprendiendo sus propios negocios con productos sostenibles que venden a empresas en los Estados Unidos y otros países. El éxito económico se demuestra mejor con la baja tasa de migración en esa parte de la reserva. En resumen, las familias eligen permanecer en las concesiones forestales comunitarias porque allí pueden ganarse la vida. El modelo de concesiones forestales comunitarias funciona para los bosques y personas de la reserva de la biosfera maya de Guatemala, para la salud y seguridad de la región en general. Es importante que el gobierno de Estados Unidos siga apoyando este modelo comunitario altamente exitoso para mantener y ampliar los logros económicos de conservación y de seguridad de las concesiones forestales comunitarias. Muy bien. Aquí hay una explicación de las concesiones forestales, y aunque es un anuncio del gobierno de los Estados Unidos, pues nos da una idea de qué son las concesiones y qué beneficios se ha obtenido. Y efectivamente el gobierno de los Estados Unidos ha estado apoyando la conservación de la biosfera maya, como también ha estado apoyando otra zona de áreas protegidas, pero dentro del contexto habría que contemplar que las áreas protegidas de Guatemala son las que mayores recursos naturales tienen. Y entonces, por la historia de los Estados Unidos, entonces es fácil deducir que este país pues ha otorgado recursos a través de Rainforest Alliance, ¿verdad? Para mantener esta zona conservada, porque en el caso del área de la Reserva Biosfera Maya, pues esa área también ha sido dada en concesión a empresas transnacionales para la exploración petrolera. Es decir, es una zona en que ahora está siendo administrada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El Estado ha dado en concesión esta área a algunas comunidades, pero es una zona en donde hay un interés muy particular por el uso del recurso debajo del suelo, ¿no? En el caso de Sierra de las Minas, una zona de alto contenido mineral. En el caso de Sierra de Santa Cruz, ya vemos el problema que se tiene con la extracción de níquel y tierra que está siendo extraída de Guatemala e exportada. Es decir, no hay almuerzo gratis. Y entonces, en el tema de las concesiones forestales, pues tampoco hay almuerzo gratis. Hay un interés por conservarlo,
¿verdad? Los Estados Unidos incluso estratégicamente ha propiciado guerras para captar recursos de otros países, ¿verdad? Y no extrañaría que en Guatemala hiciera lo mismo. Intervino muy fácilmente en 1944 y probablemente podría volverlo a hacer. Pero estas concesiones forestales están ubicadas en la zona de uso múltiple. La Reserva de Biosfera Maya está dividida por áreas, ¿verdad? Parques nacionales, zonas núcleo y la zona de usos múltiples. Y está esta franja donde hay muchos puntos rojos. Estos puntos rojos lo que indican son puntos de calor, es decir, sitios donde potencialmente se pueden generar incendios. Si ustedes ven, es en la parte occidental, en el Parque Nacional Laguna El Tigre, donde hay muchos puntos de calor, una parte en la zona de usos múltiples allá en el noroccidente, y en la ruta, y se ha incrementado los puntos de calor en la ruta que nos lleva de San Andrés hacia Carmelita. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque aquí hay población, ¿verdad? Hay población, hay comunidades, y estas utilizan el método de tumba y quema para abrir espacios y poder dedicarse a la actividad agrícola. Pero si vemos el área nororiental, es decir, hay menos puntos de calor, es decir, menos puntos de riesgo, porque es en donde existen las concesiones forestales y el contrato que establecen las concesiones forestales con el Estado los lleva o los obliga a desarrollar actividades de protección. En el caso de las concesiones de esta zona, de Ruta Carmelita, San Miguel La Palotada hasta La Pasadita, pues hay concesiones suspendidas porque pues las personas infringieron el contrato que habían firmado con el Estado para mantener el recurso forestal y entonces se les suspendió la concesión. Incluso se promovió la expulsión de las comunidades de la RBM. Sin embargo, como les decía en sesiones anteriores, estas tienen derecho a permanecer allí porque están desde antes de la declaratoria de la Reserva Biosfera Maya. Entonces, esta franja, les decía, esta franja buffer zone es una zona de amortiguamiento, es la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Maya. Esta zona de amortiguamiento es una zona de 15 kilómetros, ¿verdad? Que tiene como propósito que la población se detenga aquí y no ingrese a las zonas en las que se encuentra el recurso bosque. Pero vean en el caso del Parque Nacional Laguna El Tigre, aquí de 7 comunidades que habían en 1990, pues ahora hay más de 60 comunidades y esta es una zona donde cada funcionario público que ha llegado al departamento a ocupar posiciones de gobernación o otro tipo de cargos tiene su territorio, ¿verdad? Es decir, es una zona que ha sido invadida, es una zona de recarga hídrica, es una zona que ha sido declarado patrimonio de la humanidad porque aquí se encuentran los principales humedales no solo de Guatemala, sino que de América, ¿verdad? Que es una zona que está siendo transformada de una zona de vida de sabanas, ¿verdad? Porque no es un bosque tropical latifoliado, ¿verdad? Ha sido sustituido por zonas de producción agrícola y de ganado. Entonces esta zona está prácticamente destruida y aquí se evidencia el incumplimiento de varias instituciones, particularmente de las instituciones del Estado como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ejército, pues que tienen la responsabilidad de cuidar la integridad del territorio y aquí eso se les ha escapado de las manos. Entonces esta Sierra Lacandón, por ejemplo, es otra área que prácticamente ha sido invadida, ha ido perdiendo su integridad y entonces esta zonificación prácticamente ha perdido su uso, ¿verdad? Pero en el tema de las concesiones forestales, estas se ubican en la zona de usos múltiples. Y aquí vemos la relación por área, ¿verdad?
Como les decía, la RBM está dividida en tres áreas principales: las zonas núcleo, las zonas de amortiguamiento y la zona de usos múltiples. Es en la zona de usos múltiples en donde, repito, se encuentran las concesiones forestales, y esta ocupa un 38% del área total. La zona núcleo, muy similar, un 39%, y la zona de amortiguamiento, un 23%. En números francos, en números concretos, la zona núcleo tiene una extensión de 817,260 hectáreas, la zona de amortiguamiento, 470,732 hectáreas, la zona de usos múltiples de 802,675 hectáreas. Y aquí hay un detalle que me gustaría compartir con ustedes. Esta zona de amortiguamiento era fundamentalmente un área de lo que en Petén conocemos como agarradas, es decir, o en posesión, territorio en posesión de algunas personas. Pero a través de un préstamo internacional que hizo Guatemala, se generó un programa de legalización de tierras. Y aquí pues puedo manifestarlo porque tengo la experiencia de haber iniciado el tema de las concesiones forestales con mi trabajo en el proyecto OLAFO del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Agrícola en San Miguel La Palotada, posteriormente como coordinador de la unidad de planificación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, más tarde como el primer coordinador regional del Fondo de Tierras. Me tocó establecer el Fondo de Tierras en Petén, y a través de un programa de desarrollo de Petén como director de la zona de amortiguamiento. Entonces, conozco perfectamente el área, conozco sus problemas, y en este caso que hago referencia de la zona de amortiguamiento, pues se genera un programa de legalización de tierras que entrega en propiedad tierras a estas personas y que lamentablemente solo sirvió para que pasaran a manos privadas que dieran lugar a la sustitución de muy buena área de bosque natural latifoliado, bosque tropical, ¿verdad? Y se empezara a dar un cambio de uso para el cultivo de palma africana. Entonces, esta legalización de tierras trajo una consecuencia nefasta para el territorio, ¿verdad? Y en este punto que estoy señalando, que ahí existe un error en cuanto a la ubicación de las coordenadas para determinar esta franja de zona de amortiguamiento. Entonces hay un error de coordenadas aquí que no solo no permitió la legalización de tierras, sino que creó muchos conflictos. La zonificación de la Reserva de Biosfera Maya, entonces aquí lo tenemos expresado en porcentaje en esas tres zonas. Y luego pues estuvimos hablando también del concepto de aprovechamiento forestal, ¿verdad? Y en la clase generadora de esta sesión de mayor tiempo, pues se nos daba el concepto de lo que es el aprovechamiento forestal. Y como lo decíamos en su ocasión de manera oportuna, se considera que el aprovechamiento forestal no es más que el conjunto de todas las operaciones, incluyendo la planificación y la evaluación, no solo posterior, sino que pre, durante y post, que están relacionadas con la corta, ¿verdad? Con la tumba de los árboles, con el apeo, se dice, ¿verdad? O la tala de los árboles, y la extracción del producto maderable del bosque, ¿verdad? Es decir, las trozas que previamente dimensionadas en el plan de manejo se han cortado para poder ser extraídas, de tal manera que se dé una transformación industrial fuera del bosque, ¿verdad? La madera únicamente
El producto maderable únicamente se concentra en puntos específicos que se conocen como bacadías, y ahí es donde se procede a la carga en el transporte que la lleva a un destino fuera del área donde se ubiquen los aserraderos, aunque en el caso de la Reserva de Biosfera Maya, pues, y particularmente en la concesión de Carmelita, administrada o coadministrada por una cooperativa ICONAP, pues tienen su aserradero en el área de la comunidad, ¿verdad? Entonces, el concepto encierra estos elementos claves, ¿verdad? La planificación, el monitoreo, se le habla de monitoreo o la evaluación pre, durante y post, es decir, un proceso de evaluación durante todo el tiempo que dure el aprovechamiento forestal, teniendo como objetivo final obtener el mayor rendimiento para proveer de madera a la industria. Y ya hablábamos también de algunos factores que condicionan el aprovechamiento forestal. Hablábamos de varios factores, 9 factores, más 3 factores más, 12 factores y otro factor que va a aparecer por ahí. Pero dentro de estos factores señalábamos los factores geográficos, ¿verdad? Es decir, el factor latitud, altitud, los factores fisiográficos, los factores de masa, es decir, metodología para el aprovechamiento de los individuos, el aprovechamiento forestal, la variedad florística, ¿verdad? El tamaño de los árboles como un factor condicionante, ¿verdad? Para que se pueda dar el aprovechamiento forestal. Indudablemente la densidad de la vegetación, que también es clave. Los factores climáticos que están definidos por todo este periodo de tiempo, y aquí lo que podríamos agregar son los factores temporales, es decir, el tiempo atmosférico en que se haga el aprovechamiento, el acceso manifestado a través de la presencia o no de caminos, y la mano de obra. Esos son los 9 factores que podrían condicionar el aprovechamiento forestal. Ya me lo mencionaban antes en el tema de los factores geográficos, la latitud, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, en qué parte del globo terrestre se va a encontrar el aprovechamiento que vamos a hacer, ¿verdad? Y recuérdense que la latitud determina la temperatura, ¿verdad? La latitud unido a la altitud, ¿ya? Los van a condicionar el aprovechamiento por facilidad de movimiento en el área. A mayor altura, ¿verdad? Es cierto que disminuye la presión, pero aumenta o disminuye la temperatura. Esto lleva a que el personal tenga equipo y ropa especial, que se utilice equipo específico, como es en el caso de la altitud, ¿verdad? Ya veíamos algunos indicadores ahí, y vamos a recordarlos. En cuestión de los factores condicionantes fisiográficos, pues le mencionaba la pendiente, ¿verdad? Los de masa, los métodos de aprovechamiento, la variedad florística, es decir, el número de especies presentes en el área a aprovechar, particularmente en bosques tropicales, no así en los bosques templados, ¿verdad? Particularmente los bosques templados, donde generalmente hay una sola especie, cuando es un bosque de coníferas, o un bosque mixto, ¿verdad? En el que vamos a tener presencia tanto de coníferas como de latifoliadas, y en el caso de nuestro país, los bosques del altiplano generalmente son bosques mixtos, en donde vamos a tener especies latifoliadas como del género Quercus, Alnus, ¿verdad?
aparte de las coníferas. Y en cuanto a la densidad de la vegetación, la facilidad que vamos a tener para movernos, no solo en el aprovechamiento, sino que incluso para la obtención de datos que nos lleven a elaborar los planes de manejo. Y los factores ambientales temporales, como la precipitación, ¿verdad? Es decir, bosques tropicales donde hay lluvia constante. Recuérdense que estamos en una zona tropical susceptible de formación de huracanes y tormentas por la presencia de ingresos de masas de aire frío provenientes del norte y masas de aire caliente provenientes del Ecuador, ¿verdad? Entonces, pues esto provoca ciertos niveles de precipitación que en determinado momento van a ser un factor condicionante. Y como lo platicábamos en su oportunidad, el acceso, ¿verdad? Primero el acceso para llegar al punto donde se ubique el bosque, luego los caminos internos que habrá necesidad de trazar y de construir para la extracción del producto, que no solamente va a ser maderable, sino que también puede ser no maderable. Y la mano de obra. Decíamos en su oportunidad que si no hay mano de obra en la región, tendremos que contemplar mano de obra de otras regiones y esto indudablemente incrementa costos. Y van a haber otros factores. Dentro de los factores económicos, pues primero, que haya demanda, ¿verdad? Que haya demanda del producto maderable del cual nosotros poseemos y que nos invite a invertir en el aprovechamiento. En el caso de la Reserva de Biosfera Maya, casi que, yo diría, sin el casi, se ha adoptado una forma de financiamiento similar al financiamiento que se recibe para el establecimiento de productos agrícolas. Hay un demandante, ¿verdad? Y hay dueños o poseedores de lo que el demandante necesita. Pero el dueño o poseedor no tiene los recursos suficientes para invertir y hacer el aprovechamiento. Les estoy hablando de manera particular de las concesiones. Y entonces aparece este demandante que les dice, bueno, ustedes me venden a mí el producto a tal precio y yo les facilito a ustedes o yo les adelanto a ustedes parte del valor de la madera que me van a vender para que ustedes puedan aprovecharla. Como sucede con los productos agrícolas, ¿verdad? Las empresas llegan con el agricultor y le dicen, bueno, usted es el dueño de la tierra, nosotros no tenemos tierra, pero tenemos la plata, le vamos a dar la plata para que prepare el suelo, compre la semilla, fertilice, mantenga la sanidad del cultivo, realice las actividades de aprovechamiento y empaque y nosotros se lo compramos, ¿verdad? Entonces, este modelo se ha ido adoptando también en el tema de las concesiones forestales, porque el factor económico, es decir, la demanda existe, pero no el financiamiento para realizar las actividades de aprovechamiento. Entonces, el factor económico es clave y sumamente condicionante porque puede llegar incluso a fijar precios muy por debajo de los valores de mercado. Y entonces lo que se está haciendo es regalando el producto, porque las concesiones forestales deben realizar el manejo. Recuérdense que les comentaba al principio que se establecieron periodos de corta de 40 años. Todos los años deben realizar algún aprovechamiento. Es decir, hasta el momento ignoro, pero vamos a investigar el tema de qué es lo que sucede si en determinado año no hacen aprovechamiento, por ejemplo, por falta de recursos financieros, ¿verdad? Aunque exista demanda. Es decir, pero sí es un factor limitante para poder realizar un aprovechamiento forestal en el caso de los bosques tropicales ubicados en Guatemala, administrados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y que han sido otorgados en concesión a algunas comunidades. Y luego está el factor social. Les ponía como ejemplo la experiencia que tuve en la montaña de las Granadillas, en Zacapa, ¿verdad? Zonas que se encuentran en montaña de las Granadillas. Es una zona de recarga hídrica, muchos manantiales,
Sin embargo, hay movimientos sociales dirigidos particularmente por el líder de una iglesia religiosa que incluso ha llegado a tapar el camino del transporte que trae las trozas, que en este caso no se originan en aprovechamiento de bosque natural, sino de plantaciones que se han establecido en fincas en el lugar, y esto genera conflicto. Entonces hay factores sociales que van a generar conflicto y que inhiben, ¿ya? Y que inhiben la inversión, y que obviamente es un factor limitante para el aprovechamiento forestal. Y luego están los factores propiamente forestales, ¿verdad? Es decir, un factor propiamente forestal, que se tenga recursos, que se tenga el recurso y que no se haya obtenido los diámetros mínimos de corta, por ejemplo. Esa va a ser es un factor limitante, ¿verdad? O que se tenga el recurso forestal, pero ubicado en áreas en que su extracción es difícil, ¿verdad? Y de ahí los métodos que se puedan aprovechar. Creo que a ustedes les hablaba del método del uso de cable, no sé si está un poco más adelante, pero hay factores forestales que van a determinar también el aprovechamiento. Y uno de los temas que limitan es las especies, ¿verdad? En los bosques tropicales hay una alta demanda por especies como el cedro y la caoba, especies fáciles de manejar, es decir, muy moldeables. Sin embargo, también hay especies duras. Y el aprovechamiento ilegal originalmente era dirigido hacia solo especies como el cedro y la caoba, que eran las extraídas. Y las especies duras se dejaban en el bosque, ¿ya? No solo por la rapidez en que entraban los madereros a extraer el producto, sino porque pues son más pesadas, ¿verdad? Son mucho más difíciles de trabajar. Y entonces ese es un factor limitante para establecer aprovechamientos forestales. Ahora, los planes de manejo forestal que contemplan las concesiones forestales deben incluir un porcentaje de maderas duras, ¿verdad? Pero en las visitas que yo he hecho a algunas áreas en las que ya se encuentra apilada la madera producto de los aprovechamientos forestales realizados, pues observo que hay mucho volumen de especies de maderas duras que están ahí en los patios de los aserraderos y que no son utilizados, ¿verdad? Su demanda es menor. Les platicaba anteriormente de la empresa ubicada en el rancho, en camino hacia las Verapaces, que sí utiliza maderas duras para la fabricación de implementos agrícolas. Entonces, dentro de los factores geográficos, se recuerdan, mencionábamos estos dos, la latitud y la altitud, de las cuales ya les he comentado, creo que con amplitud, y pues hacíamos referencias a esa condicionante, ¿verdad? Veamos esto. La latitud nos va a ayudar a ubicar un lugar de la Tierra de manera precisa. Para ello, debemos considerar una línea llamada ecuador o línea ecuatorial, que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. La distancia angular del ecuador a los polos del eje terrestre será máximo de 90 grados. Teniendo estas ideas, podemos decir que la latitud es la distancia angular entre el ecuador hacia cualquier punto de la Tierra. Punto G, digamos. Vamos a ubicar la latitud de este punto G, latitud. Para ello, lo primero que debemos hacer es ubicar la línea ecuatorial o el ecuador. Esta línea se ubica en los 0 grados y es de manera horizontal, así echadita. Listo. No olvidemos lo siguiente, la línea ecuatorial divide en dos partes, o en dos hemisferios, vamos a cambiarle el color porque no se nota, hemisferio norte, que sería la parte de arriba, cámbiate, ahí está, y la parte de abajo, que sería el hemisferio sur. ¿Sí? Hay el hemisferio norte y el hemisferio sur.
Entonces, sencillo. Tenemos por este lado la latitud. Observen, comenzamos en cero. La latitud sería la distancia angular, obviamente, que va del ecuador hacia ese punto, así como estoy trazando ahorita. Esa sería la distancia angular. Vamos a poner este color verdecito. ¿Cuánto es esta distancia angular? ¿Cuánto es la distancia? Sería de 50 grados. Entonces, la latitud, vamos a cambiarlo del color, vamos a poner ahorita, latitud del punto G sería 50 grados. Sur, en este caso, ¿no? Sur. 50 grados sur. El punto E, por ejemplo, el punto que está en la parte superior, que está aquí, el punto E, o la ubicación E. Este punto, no olviden que representa un lugar en el mundo. Entonces, ¿cuál sería la latitud de ese punto? Igual, sería la distancia, en este caso, del ecuador hacia ese punto. La distancia de esto hacia este punto. Chequeo. ¿Cuánto es la conexión? latitud? La latitud sería igual a aproximadamente, sí, 60 grados. 60 grados, obviamente, norte, ¿no? 60 grados norte, porque está en el hemisferio norte. Y esa sería la forma de ver la latitud de cada uno de los puntos. Lo mismo pueden hacer para el punto A, para el punto D, para el punto C. Y aquí es importante que ustedes puedan hacer el ejercicio según el ejemplo que vimos para ubicar la posición de nuestro país, que estoy señalando en este momento con mi cursor. Y entonces, en relación a la latitud, que ya decíamos está señalada por una línea perpendicular que forme 90 grados con el ecuador, podemos decir entonces que nuestro país va a estar entre la latitud de 90 grados, ¿verdad? Y 100 grados. Exactamente, pues tendríamos que interpolar. Si entre 90 y 100 podríamos exceder 95 grados, entonces aquí está nuestra latitud, pero normalmente la asumimos como de 90 grados. Y la longitud, pues que estaría referida a el norte, ¿verdad? La latitud, perdón, referida al norte y al sur, en tanto que la longitud sería referida al oeste y al este. Entonces, Guatemala se ubica en este cuadro, pues valdría la pena que hicieran el ejercicio para ubicar a nuestro país. Obviamente en Guatemala, pues ya tenemos elaborados estos mapas, ¿verdad? Todos los mapas tienen esta referencia de latitud y longitud, y nosotros fácilmente podemos ubicar la posición de un área a aprovechar. Esto nos indica en qué área del globo terrestre nos encontramos. Y Guatemala se encuentra, como lo hemos visto en figuras anteriores, en imágenes anteriores, se encuentra en la latitud norte, teniendo como límite el trópico de Cáncer. Muy bien, entonces ya veíamos, ¿verdad? Las limitaciones de la latitud, que fundamentalmente se expresan por el número de horas, por el número de horas diarias de luz, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente nuestra ubicación, ¿verdad? Lo que les mencionaba, estamos en la línea tropical del globo terrestre, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. Y lo otro que veíamos y que platicábamos muy recientemente era la altitud, que va a determinar también las temperaturas, ¿verdad? Hacíamos la relación de que cuanto menor es la altitud, mayor va a ser la temperatura. Es decir, mientras más nos acerquemos al nivel del mar, vamos a sentir temperaturas más altas. Pero la altitud, pues, va a definir
las alturas, ¿verdad? Tomando como referencia el nivel del mar, y ya decíamos que en el caso de Petén, pues vamos a tener altitudes desde 21 metros hasta probablemente 997 metros sobre el nivel del mar. Va a ser esa distancia vertical respecto al mar, ¿verdad? Y la relación que se establece de que la altitud va a ser, o que cuanto menor es la altitud, mayor va a ser la temperatura. Y en cuanto a los factores fisiográficos, pues recuerden, ¿verdad? Mencionábamos la pendiente y que para esto pues teníamos un coeficiente de movilidad que nos va a ver qué medios son los que podríamos utilizar para el desembarque o el desembosque del producto forestal. Y ya conocemos la definición de la pendiente. Esta altitud o esta pendiente, los porcentajes de pendientes definitivamente van a determinar las operaciones del aprovechamiento, ¿no? Y no solo van a determinar las operaciones de aprovechamiento, sino que también va a condicionar los medios, es decir, qué medios vamos a utilizar. En Guatemala, si volvemos a la imagen anterior, yo les platicaba que en el caso de la Reserva de Biosfera Maya, en las concesiones comunitarias, pues se promovió el uso de bueyes, ¿sí? Para minimizar el impacto en el área. Sin embargo, esto prolongaba los periodos de aprovechamiento. Actualmente se utilizan tractores, ¿verdad? Para acelerar el aprovechamiento. En algún momento han utilizado skidder, y como la topografía no va a extremos, ¿verdad? No, la pendiente no la tenemos ni siquiera a 15 grados en algunas áreas, entonces se facilita el uso de tractores y el skidder, y no del cable, que sería otro elemento, ¿verdad? Y en cuanto a los factores de masa, pues ya veíamos la densidad, la extensión de corta, la calidad de los árboles. Y el tema de la diversidad florística, eso sí es clave, por cuanto que a mayor diversidad va a haber poca extracción de especies, ¿verdad? Aunque, como les comento, en el tema de las concesiones forestales se pide que parte de las especies a aprovechar sean de maderas duras, ¿verdad? Entonces, a una alta diversidad, pues va a haber como más chance de seleccionar. Sin embargo, para evitar el uso de este criterio, ¿verdad?, de selección, se establecen diámetros mínimos de corta, que son los diámetros que tendrían que quedar en el bosque para que después de 40 años, que es el tiempo del ciclo de corta, esos árboles ya hayan crecido, no solo en altura, sino que en diámetro, y que entonces puedan ser aprovechados. El tamaño de los árboles es clave. Mientras más alto sea un árbol, pues obviamente va a haber mayor dificultad de aprovechamiento, aunque pues mientras más alto sea, pues mayor productividad se va a obtener. Ahora, recuérdense que generalmente las alturas se calculan buscando el largo lo más aproximadamente posible al largo de las trozas que nos interesan, trozas que están en función del número de pies, 8, 10, 12, 16, etcétera, ¿verdad? Y la facilidad que se tenga para poder efectuar los cortes. Un tamaño excesivo del árbol definitivamente nos va a causar mayor inversión. Pero este es otro de los factores limitantes, la densidad de la vegetación. Ya lo hablábamos. Mientras haya mayor densidad en el sotobosque, vamos a tener problemas no solo para recoger datos para la realización de nuestro inventario, sino que también para la movilización del equipo, del personal que va a ejecutar el aprovechamiento. Nuevamente les presento esta imagen del skidder, ¿verdad? Que vean las dimensiones. Obviamente en un sotobosque muy denso, con alta
variabilidad florística, pues esto va a ser limitante, ¿verdad? Y ya hablamos también de estos factores, la temperatura, la humedad, la precipitación, que definitivamente se van a constituir en factores limitantes para el aprovechamiento. La inexistencia de vía de acceso, otro de los factores, ¿verdad? La disponibilidad de mano de obra, si no hay, pues vamos a tener que acudir a llevar mano de obra de otras zonas, y esto obviamente también encarece los costos del aprovechamiento, ¿verdad? Y si no encontramos mano de obra calificada, tanto profesional como técnica y de campo, pues entonces vamos a tener inconvenientes, sobre todo en los bosques tropicales, ¿verdad? En nuestra zona, en el área occidental hay mucha mayor disponibilidad de personal. Incluso han surgido pequeñas empresas que se han llegado a animar y hacer inversiones para la fabricación de aserraderos móviles, ¿verdad? Que lo que buscan es no extraer la troza del bosque, sino extraer ya producto dimensionado como flitch y vigas, ¿verdad? Que permitan optimizar el transporte, es decir, se va a transportar únicamente producto de bandado y no desperdicio, ¿verdad? Normalmente el excedente de madera no utilizado se queda en el bosque, y una de las prácticas que se aplican es el pulverizarlo y distribuirlo en el área a aprovechar o en el área aprovechada para que se incorpore al suelo y obviamente se constituya como material de fertilización, ¿verdad? Y los factores económicos de los que ya les mencionaba, ¿verdad? Luego los fisiográficos como suelos, topografía y clima, que obviamente van a influir en la productividad. El árbol, en función de lo que nos interese y del tipo de bosque que estemos manejando, pues nos va a interesar su altura, ¿verdad? Les platicaba que en el bosque tropical una rama generalmente puede llegar a tener, la rama de un árbol puede llegar a tener las dimensiones del diámetro de un fuste. Entonces es producto que se subdimensiona porque los cálculos únicamente se hacen del fuste o de la altura comercial. Muy bien, todos estos son factores que limitan el aprovechamiento forestal y del cual hemos querido hacer un repaso. Aprovechamiento forestal. Obviamente hemos hecho un repaso de lo que hemos visto en sesiones anteriores. Así que, jóvenes, les deseo una feliz tarde. Con esto, pues, daríamos por terminada nuestra sesión de hoy y nos encontraríamos de nuevo la próxima semana. Que tengan una feliz tarde y nos encontraremos de nuevo. Hasta pronto.